comentar, se está impulsando el diplomado de desafíos de la gestión estratégica de la mano de Freddy Coronado. Bueno, Freddy, no sé si podemos pasar a la lámina. Sí, director académico de cursos abiertos y corporate de Adolfo Ibáñez, director académico de diploma en control de gestión estratégico, socio y gerente de Synmetics Chile, PhD en Business Administration, Michigan State University, e ingeniero de información y control de gestión, Universidad de Chile, ¿no? De lo que hemos ido hablando con Freddy, pues el diplomado está muy orientado, lógicamente, a negocios, ¿no? Que es el core del Adolfo. Pero además también a sensibilizarse de cómo nuestros indicadores, cómo la gestión aporta y debe generar valor, ¿no? Finalmente, los que estamos, creo que todos estamos es una línea en común que tenemos, es generar valor al negocio, ¿no? Que el resultado vaya de la mano con las metas que uno establece. Y además nos acompaña Alberto Valenzuela. No sé si podemos pasar a la siguiente. Bueno, yo voy comentando de lo que he ido conociendo de Alberto, ¿no? Alberto, aquí está. Bueno, ha sido un placer conocer a Alberto. Alberto también es alumni. De verdad que yo creo que serían muchas horas para conocer la trayectoria sumamente destacada de Alberto. Es sumamente interesante escucharlo. Alberto es exdirector general de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Como saben, los Juegos Panamericanos ha sido un súper mega proyecto implementado acá en el país de manera muy exitosa, y fundador del proyecto Legado Alumni EMBA y programa, además Alumni EMBA y programa formando directores de la UAI de Chile, ¿no? Managing Partner de QVC, y bueno, como les decía, tendría otras líneas más para Alberto. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Entonces, hoy día, la intención de esta charla es poder compartir con ustedes una visión. Voy a hablar un poquito de un punto de vista más estructurado en términos de cómo miramos los desafíos de la gestión estratégica hoy día en nuestras organizaciones. Vamos a dar algunos ejemplos prácticos, y por eso era tan importante que nos acompañe Alberto hoy día, porque no solamente tenemos la visión de lo que es la estrategia, sino casos reales que han vivido acá en Perú y que por lo tanto tenemos la oportunidad de poder compartir. Entonces vamos a presentar ambos y luego nos vamos a sentar acá y ustedes se pueden retirar. No, la idea es que generemos una conversación. Entonces siéntanse libres de ir tomando apuntes si quieren, y al final vamos a tener ahí un relato y un micrófono abierto. Yo tengo algunas preguntas, pero también ustedes se pueden sumar, y la idea es que esto sea una reflexión colectiva. Esa es la invitación. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es poner un poco la mesa a través de dos presentaciones. Y la agenda entonces sería hablar un poquito cortito qué estrategia, qué alineamiento, cómo está el contexto afectando a nuestras organizaciones públicas y privadas, los desafíos que eso implica, las implicancias que eso tiene. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de estructuras organizacionales, vamos a hablar de cómo debe cambiar la forma en que la cultura hoy día promueve ciertos comportamientos que quizás por un buen rato sirvieron y hoy día nos están quedando completamente cortos. Para allá vamos. Y finalmente vamos a ir a hablar justamente de los casos que Alberto con tanta gentileza preparaba para ustedes. Partamos entonces con, resumido, muy resumido, ¿qué es estrategia? Es una hipótesis respecto a cómo una organización genera y captura valor para sus accionistas, clientes. Uy, este está más pesado. Me va a salir músculo, voy a tener que cambiar de brazo. Sí, se escucha mejor. Entonces, en general, estamos en una situación típico cuando uno quiere hacer una planificación estratégica, hace un análisis de dónde estamos parados, ¿no? De la historia recorrida, los aprendizajes, y un análisis del contexto interno y externo, es lo clásico. Y uno plantea entonces un lugar en el tiempo en donde uno espera crecer en valor. Y ponemos ese valor en el más amplio espectro. Hoy día, ustedes en Chile, en Perú, ya estamos viendo hace bastante tiempo este concepto de que no basta con generar riqueza para los accionistas. Hoy día el concepto de los stakeholders se tomó la escena de la discusión estratégica y por lo tanto valor en el más amplio sentido.
Y el punto es que cuando uno tiene que llegar a ese punto futuro, uno tiene varias opciones, tiene varios caminos. ¿Sí? Tenemos varias hipótesis, que pueden funcionar algunas, que pueden funcionar otras, pero al final uno toma decisiones y ahí uno genera un plan de acción en función de la intuición, en función de la experiencia, en función del análisis. Y hasta ahí suena complejo, pero no es tan complejo como lo que nos está pasando hoy día. Porque cuando uno tiene una estrategia, el desafío no es tener el documento cuando uno sale de un proceso de reflexión estratégica, ¿no? La propuesta de valor, los objetivos estratégicos, la estructura, etcétera, sino que después hay que ponerlo en marcha. Y para ponerlo en marcha, uno tiene que alinear distintos componentes básicos de lo que llamamos hoy día una organización. Elementos tales como estructura y procesos. Es como, la estructura es cómo nos vamos a organizar para conectar a los distintos actores, ¿no es cierto? Ahora, en función de una estrategia hay una estructura, un cuerpo, diría yo el esqueleto, y luego están las personas que van a ir jugando roles. ¿Se entiende, no? La cultura vendría siendo el sustento que le da y que va más allá de la parte cuadrada de la estrategia, que es la estructura de un dibujo, el perfil del cargo se puede escribir, pero para que esto fluya de manera natural en una organización, uno tiene que instalar mentalidades y comportamientos, y ahí la cultura es fundamental. ¿Sí? Y finalmente, hablamos de sistemas de información, sistemas de soporte, que al final del día lo que hacen es que este cuerpo humano que queremos que se mueva de una determinada manera, no solamente basta con que tenga una estructura que conecta, que solamente tenga personas que están en distintos lugares con sus competencias habilitadas para poder aportar desde su área, una cultura que pone el sustento sobre el cual se comportan y generan estas mentalidades que aportan valor, sino también cómo lo alimentamos con información para que vayan tomando decisiones día a día desde sus áreas. Ahora, esto es adaptativo. Adaptativo en el sentido de que solamente voy a poner dos extremos para que se entienda un poco este juego, ¿no? Adaptativo es que cada estrategia requiere una combinación específica de esto. Por lo tanto, no es copy and paste. Esto está hecho a la medida de las necesidades de la organización. Si se mueve a un extremo, si yo me voy a una organización que tiene como objetivo vender un producto, pero en un contexto en donde no hay mucha competencia, en general las estrategias terminan siendo por el lado de bajar costos. Esto de considerar al cliente como parte importante son historias, pero en la práctica hemos estado vendiendo el mismo producto durante 20 años y vamos a seguir haciéndolo. Es un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que nuestras empresas estén todas ahí, pero es un ejemplo. Si es así el caso, en general las estrategias van por el lado de vendamos, maximicemos la utilidad, y la forma de hacerlo, la hipótesis detrás es bajando costos. Y por lo tanto las estructuras generalmente son estructuras funcionales. ¿Por qué funcionales? Porque me interesa que la gente se especialice en una temática. ¿Y cuál es la gracia de la especialización? Es que mientras más especialistas son, más eficientes son en lo que hacen. Por lo tanto, la suma de las partes hace que el costo total sea más bajo. Y por lo tanto es muy appealing a la estrategia de minimizar costos, estructuras funcionales. Por definición de estructura funcional, tenemos personas sí, pero personas especialistas por temas, que además en el día a día capaz que ni compartan y no sientan que es necesario compartir con otros. Y eso tarde o temprano va generando una cultura que es propia de este tipo de organizaciones, la cultura de los silos. Mientras yo haga bien mi trabajo, cumplimos. Mientras yo cumpla mis KPI, estamos bien. Incluso podemos recibir bonos. Y me da lo mismo lo que pasa al lado. No es mi problema. ¿Les suena que puede pasar en algunas organizaciones, no? Hoy en día, por los cambios tan constantes, a pesar del caso que has puesto, esos hilos generan ineficiencias en toma de decisiones y coordinación y comunicación. Para allá vamos, justamente para allá vamos, porque esa estructura fue hecha pensando en un modelo que funcionó durante mucho tiempo y que era eficiente. Y tenía una cultura que para imponer esa manera de pensar, ¿cuáles eran los tipos de liderazgo clásico? Era un liderazgo mucho más jerárquico, autoritario, que decía lo que había que hacer. Y el rol era asegurar que la gente hiciera el plan. ¿Sí? Los sistemas de información, la información para tomar decisiones, el presupuesto era casi todo el área de control de gestión. Cuando uno mira las áreas de control de gestión estratégico de muchas organizaciones son control presupuestario. Y el foco estaba ahí. ¿Por qué? Porque era bajar costos la estrategia. Y uno podía cascadear el presupuesto. Sí, el presupuesto de la compañía lo puedo separar en distintos presupuestos, uno para cada área. Y a partir del presupuesto controlo. Incluso hay empresas que siguen pagando bonos en función de cumplimiento de presupuesto. Esa es una estructura típica. Ahora, me voy a ir al otro extremo. Hay otra empresa que está en el mundo de la innovación full y esa estructura no funciona.
son estructuras mucho más planas, en donde hay mucho más conexión entre las distintas áreas, porque se entiende que para poder innovar lo que necesitamos son distintas miradas jugando a la vez en conjunto. Para eso necesito personas con habilidades sí, pero con una mentalidad bien distinta, dispuesto a compartir, no solamente el desafío, sino a veces dispuesto a compartir los errores, porque en el mundo de la innovación, si yo soy capaz de poner a la vista mis errores, habilito de mejor manera el aprendizaje que requiere el proceso de innovación. Entonces, si estamos acostumbrados a una empresa en donde lo que había que hacer todos lo habían hecho antes, y cuando alguien se desviaba lo que buscábamos era el culpable, en este tipo de mundo uno no se puede movilizar porque viene con una mentalidad de evitar el error que cuando te invitan a innovar no sale natural. ¿Se entiende, no? Entonces, en ese mundo de la alta innovación, la estrategia de estar sacando nuevos productos requiere personas mucho más dispuestas a colaborar con otros, dispuestas a asumir riesgos. Procesos y estructuras sí, pero las estructuras generalmente son más planas, los procesos están enfocados a que la gente colabore. La cultura es la cultura de apropiarse de los errores y aprender rápido. Prueba rápido, erra rápido, porque con eso aprendimos y vamos desarrollando de mejor manera el negocio. Y los sistemas de información también fueron mutando. El presupuesto queda cortísimo en el mundo de la innovación. Cuando nos fuimos moviendo hacia ese mundo, lo que empezó a importar cada vez más fue el cliente. Y entonces satisfacción del cliente, muchas empresas lo empezaron a medir hace poco, si uno compara evolutivamente. Entonces solamente estoy planteando dos extremos, ¿sí? El extremo de la estrategia de minimizar costos y el extremo de Google, que está innovando todo el día, que tiene estructuras mucho más planas, con una cultura de colaboración, de abrazar los errores, errar rápido, aprender rápido, con un liderazgo que pone condiciones para que los colaboradores saquen su mejor potencial. A ningún líder en Google se le ocurriría creer que él le puede decir al resto lo que tiene que hacer. Porque la riqueza justamente está en poner las condiciones para que los equipos, trabajando de manera colaborativa, saquen el mejor potencial que traen. El estilo de liderazgo cambió. Esos son los extremos. Entonces, el problema justamente el que mencionabas tú, ¿sí? El problema es que hoy día estamos viviendo un mundo en donde lo que está cambiando es casi todo. Tuvimos la pandemia que ya nos pegó fuerte. Tenemos cambios tecnológicos, tecnología, la IA que asusta a varios, la industria 4.0, los cambios políticos, los cambios en la economía global, los cambios de presidente. Trump habla todos los días y todos los días hay que estar pensando cómo nos va a pegar eso, ¿no? De verdad. Entonces, no es un efecto, son múltiples efectos y todos a la vez. Y ese es el nivel de complejidad que estamos viviendo hoy día. Y por eso Bauman expresaba de esta manera lo que estamos viviendo, ¿no? Hemos transitado de un mundo sólido y estable a uno líquido y cambiante. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que uno empiece a sentir que estamos generando un problema con la típica estructura, con el típico formato de liderazgo, y eso empieza a crujir en las organizaciones, y las organizaciones entonces necesitan adaptación, ir modificando. Ahora, el problema es que esto suena fácil, pero no es tan fácil. El problema es que, en general, mientras mejor nos ha ido, con el modelo lineal y con el modelo antiguo, más difícil es que creamos que hay que cambiarlo. A mí me pasaba mucho cuando uno habla con ejecutivos que les pregunta, ¿y tú crees que tu modelo de negocio va a seguir siendo útil en los próximos años, dado todos los cambios? Y siempre parten respondiendo, pero mira los últimos 15 años. Y sí, y la pregunta no tiene que ver con los últimos 15 años, la pregunta tiene que ver con mirando hacia adelante, los nuevos fenómenos, los nuevos cambios, las nuevas tendencias, van a hacer creíble todos los supuestos sobre los cuales se sustenta tu modelo de negocio hoy día. Y claro, cuando te contestan del pasado, lo que te están diciendo es que les fue bien, y les fue tan bien que les hace pensar que no necesariamente tienen que cambiar. O quién eres tú para decirme que tengo que cambiar, también me lo han dicho. ¿Sí? Entonces, el cambio no es tan fácil. Y mientras más éxito hemos tenido, más difícil es cambiar. Entonces ahí tenemos ciertos secos, nos evita mirar, a veces no queremos escuchar, a veces las cosas están pasando, están sonando, las estamos escuchando y aún seguimos pensando en que no nos van a pegar. Y esto ha pasado a muchas organizaciones, que en vez entonces de adaptarse, lo que termina pasando es que no hay adaptación o con suerte improvisamos a última hora. A última hora me refiero a que llegó la pandemia y tuvimos que aprender la próxima semana que el presupuesto que habíamos hecho para el próximo año no servía
y que el negocio que teníamos no iba a ser negocio de la manera en que lo teníamos diseñado, y tuvimos que improvisar en poco tiempo para sacarlo adelante. Y algunos fueron exitosos y muchos fracasaron. ¿Sí? Entonces, justamente el punto es, ¿están ocurriendo cambios? Sí. Pero el problema es que si esperamos a que llegue el momento en donde tenemos que cambiar, ya es tarde. Y aquí la frase de Reed Hastings es perfecta, ¿no? Las compañías raramente mueren o desaparecen porque se movieron muy rápido. Ellas desaparecen porque fueron muy lentas. Entonces esto nos pone un desafío. Velocidad. Y para andar rápido hay que estar preparado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es que yo tengo una estrategia que estoy implementando y puede que me esté funcionando. Pero la convicción debiese ser que los cambios que estamos viviendo tarde o temprano hacen que el plan que hoy día tengo no sea necesariamente el mejor plan en un futuro cercano. Y si tengo esa convicción, debiésemos entonces estar pensando en que el futuro hay varias opciones, no hay una. Cuando uno usa anticipación o foresight, uno se da cuenta que el futuro no es lineal, no hay un plan B, hay un espacio de posibilidades. Y uno mapea potenciales escenarios y todos tienen probabilidades de ocurrencia. Y a priori está difícil saber cuál es el que va a ocurrir. Uno podría decir cuál es el que me gustaría más. Y yo podría trabajar en tratar de influenciar para llegar a ese escenario, pero depende de factores que yo no puedo controlar, como políticos, económicos, regulatorios, y por lo tanto también estoy expuesto a que yo puedo querer uno y me puede tocar el otro. Y si no tengo esa capacidad de anticipación y de mirar, está difícil moverse a esto de las gestiones de organizaciones ambidiestras, que es un poco la propuesta, ¿no? De cómo solucionar este problema, que tiene que ver con la agenda de explotación, que es asegurar el presente. La estrategia que tenemos, implementémosla, tratemos de ser excelentes en lo que hacemos, pero a la vez, no después, a la vez, generemos un espacio en donde vamos explorando potenciales nuevos caminos. Y digo explorando potenciales en plural, porque como son potenciales distintos escenarios, no hay una bala de plata. Y la gracia de empezar con tiempo es que puedo ir experimentando cuál tiene más probabilidades de ocurrencia, cuál tiene más probabilidades de encantar a mi cliente, qué modelo de negocio de los que tengo potencialmente en mente podría funcionar de mejor manera. Y no llega el momento del día en que tengo que cambiar y tengo que apostar al que le creo más. No, esto es antes. ¿Sí? Y entonces, mientras aseguro el presente, estamos generando una agenda de explotación que construye el futuro. ¿Qué significa esto en la práctica? Tiene varias implicancias. Uno trata de intencionar un escenario que a uno le guste, pero si uno de verdad lo quiere hacer, los desafíos empiezan a ser más grandes. A veces las organizaciones se dan cuenta que para llegar a esos escenarios ideales o los más preferidos, trabajar solo no tiene mucho sentido y hay que trabajar con ecosistemas. Hay que generar condiciones con varios actores, no solamente con los internos, sino también con los externos. ¿Sí? Si ustedes creen que la industria va más rápido que los reguladores, no podemos seguir esperando que los reguladores estén en un lado y las empresas del sector estén por otro. Hay que estar con los reguladores, porque a veces las empresas tienen mejor información y tienen más claridad de para dónde queremos ir como economía o como industria. Y por lo tanto el regulador siempre está tarde con la regulación y en vez de aprobar y fomentar el desarrollo, lo frena. Entonces, el arte del progreso, buena frase esta, pues, es mantener el orden en medio del cambio y preservar el cambio en medio del orden. O sea, las dos cosas a la vez. Por eso es ambidiestro, jugar con los dos momentos. Implemento con excelencia la estrategia actual y a la vez genero las capacidades para desarrollar los potenciales futuros. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos agendas? La de explotación es lo típico. El motor del desempeño es la repetición. Es como lo hemos hecho y mientras mejor lo hagamos, más eficiente, mejor cumplimos. Cumplimos con los tiempos, con los plazos, con la calidad y además con menores costos. En cambio, la exploración no es rutinario. No hay un modelo, no hay una receta, hay varias. Desempeño es predecible, hay una receta, la hemos aplicado. Si yo modifico los procesos de una determinada manera, estos son los resultados. Si yo ingreso estos insumos a mi planta, esto es lo que va a salir en el tiempo y consumiendo estos recursos.
Y entonces hago un presupuesto y cuando sale el output, no estamos tan lejos del presupuesto. Eso es señal de que ese modelito es bastante lineal y funciona. Sin embargo, la exploración es incierta. Yo quiero testear un nuevo producto con un cliente y lo hago con la mejor de las intenciones, pero no lo voy a tirar a la venta hoy día porque no se me ocurriría poner en juego la reputación de mi empresa. Entonces hago un piloto y testeo varios potenciales productos por separado. Y ahí estoy aprendiendo. Ahora, que haya una bala de plata que aparezca en la primera exploración, dependiendo de qué tan radical quieran ser sus apuestas, yo les puedo asegurar que a veces la probabilidad de éxito es 1 de 20. Y eso es moverse de verdad en el mundo del alto riesgo y alta rentabilidad, ¿sí? De experimentos de verdad. El plan, en el caso de la explotación, es receta. Parte de los antecedentes y énfasis en los datos. Entonces le vamos haciendo seguimiento al plan de acuerdo a la carta Gantt, de acuerdo al presupuesto, y las cosas se van cumpliendo. Y cuando alguien no cumple, lo está haciendo mal. ¿Sí? ¿Por qué creemos que lo está haciendo mal? Porque en el pasado se cumplía. Y por lo tanto la desviación se le atribuye a un error de la persona, no del proceso. La exploración es al revés. Como no tengo claridad y quiero hacer experimentos, es como el método científico. Planteo distintas hipótesis y genero experimentos para aprender. Y por lo tanto, con la convicción de que van a haber varios que después de ejecutados, algunos van a pensar que fueron pérdida de plata, pérdida de recursos. Pero la convicción del que está experimentando es que el experimento lo hace porque aprende en algo del testear esa hipótesis. Y por lo tanto, esa es una inversión en aprendizaje. ¿Se entiende el punto, no? Y por lo tanto, el énfasis está en los supuestos. Si vamos a hacer un experimento, no lo vamos a controlar por cuánto vamos a gastar en el experimento. ¿Es necesario medir? Sí. Necesito saber cuánto estoy gastando en experimentar, sí. Porque los recursos son escasos. Pero lo relevante es si estamos aprendiendo rápido. ¿Cuántos experimentos necesito para sacar un nuevo producto? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, las prioridades están en los resultados. En la exploración, la prioridad está en el desarrollar hipótesis, ejecutar experimentos y aprender. En el caso del equipo, el de siempre, cada uno con su rol. Mientras eso se mantenga, logramos los resultados que estábamos esperando. En el caso de la exploración, la diversidad es la receta. Mezclar gente con distintas miradas, que ojalá esté el de la planta con el de proveedores, con alguien de diseño de producto, mirando juntos los experimentos, porque los insights que van a aparecer ahí son muy distintos dependiendo de la historia con la cual yo voy a mirar. Y cada uno de nosotros tiene su historia. ¿Sí? Y recuerden, en las estructuras de explotación en general estamos agrupados por disciplinas, por conocimientos específicos. Por lo tanto, si yo llevo a 10 personas de una misma área, probablemente todos vamos a ver lo mismo. ¿No es cierto? Flujo de ideas, los errores, evitar errores. En el caso de la exploración, errar rápido para aprender. En el caso de explotación, flujo de ideas top-down, de arriba viene la receta, abajo se implementa, no se cuestiona. En la exploración, al contrario, bottom-up. A veces, justamente, la gracia de este liderazgo, que desde la humildad reconoce que no tiene la receta, es reconocer que lo mejor que puede hacer es poner a disposición de sus equipos y colaboradores condiciones para que ellos busquen y aprendan y encuentren. Porque el problema no es que uno no sea inteligente. El problema es que uno debe reconocer que lo que estamos enfrentando es tan complejo que la mirada de uno queda muy corta y la mejor solución está en la colaboración entre las distintas miradas. Eso que suena simple es un acto de cambio en el estilo de liderazgo brutal. Porque los que han estado en un formato jerárquico durante 20 años, uno les puede explicar esto y lo van a entender. Pero les sale de adentro la forma. Les sale de adentro el hablar primero. ¿No es cierto? Entonces, no es tan simple como se ve. Formas de medir el éxito. Amazon.com, nosotros lo conocemos por lo que vende, por el precio de la acción, pero cuando le preguntan a este tipo cómo mide él el éxito de Amazon, no lo mide con la agenda de explotación que es la que nosotros conocemos. Digo la agenda de explotación que nosotros conocemos porque nosotros conocemos lo que vende Amazon hoy día y lo que hace Amazon hoy día. Eso es lo que es visible hacia afuera. Esa es su agenda de explotación. En eso no fallan. Son rápidos. Estábamos hablando recién de que desde allá nos ganan en logística en Chile. Impresionante. ¿Sí? Pero él lo mide en cuántos experimentos hacemos por año, por mes, por semana. Esa es su métrica del valor. Porque lo que tiene la convicción es que el valor futuro de la empresa depende más de los experimentos de cuánto estamos vendiendo hoy día. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las implicancias? Y aquí, por aquí ya me voy yendo.
Primero, propósito. Porque cuando uno tiene la convicción de que viene por un camino que cuando uno mira hacia atrás uno puede contar la historia, pero cuando uno mira para adelante hay tantas historias posibles que a veces como líderes tenemos que elegir y tenemos que convocar a equipos, a colaboradores y poner energía. El propósito ayuda. Tener un propósito claro nos da como un norte, un paraguas, en donde me puede ayudar a discriminar desde alguna de estas ideas que pueden ser negocios, pero no están en la lógica o en el ADN de mi organización. Y por lo tanto, a veces algunos dicen, ¿sabes qué? Este es buen negocio, pero mejor saquémoslo y hagámoslo por fuera. No es parte de esta empresa. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ese propósito nos da un norte y por lo tanto nos da un marco sobre el cual podemos elegir potenciales opciones futuras. Segundo, una estructura formal. ¿Qué significa esto? Que hay que dedicarle energía y por lo tanto hay que estructurarlo. O sea, la explotación es lo que conocemos como la implementación de la estrategia de Intended Strategy en la literatura de estrategia. Y lo otro requiere un espacio y un tiempo, por lo tanto van a definir un área, van a definir una división completa. Esto es bien variado. O sea, las empresas grandes, los holdings, muchas veces no dejan que sus unidades de negocio tengan estos espacios, sino que lo tienen en el corporativo. Incluso tienen startups adentro y van experimentando, no solamente con recursos internos, sino externos. Y cuando aparecen cosas, las pasan a producción a alguna de sus empresas. Y si no tiene mucho que ver con alguna, crean otra unidad de negocio. Sí, hoy día Copec está haciendo lo mismo en Chile. Codelco en algún momento tiene 7 divisiones, 7 minas que se juntaron en esta empresa de minería, la más grande en Chile, pública, y generaron Codelcotec, que era justamente el área que iba a experimentar cómo innovar. ¿Sí? Pero hay otras organizaciones más pequeñas. Una empresa consultora, por ejemplo, está vendiendo proyectos, está aplicando metodologías que hoy día conoce, y a la vez tiene la oportunidad de darse cuenta que pareciera ser que están apareciendo cosas para las cuales mi instrumental no sirve. Y entonces a la vez las mismas personas que están trabajando en la consultoría con algunos clientes le dedican tiempo durante la semana, el mes, el año a explorar y buscar nuevas metodologías más útiles para el contexto que están viviendo las organizaciones. Y ahí no hay una estructura, pero sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Y sí hay un espacio para hacerlo. ¿Sí? Delta de energía. O sea, hacer esto requiere más energía. Porque si creíamos que estábamos bien y que nos estaba yendo bien porque nuestro negocio rentaba bien, esto implica hacer un esfuerzo adicional. Y por lo tanto hay que poner energía. Y eso hay que administrarlo. Y por eso el liderazgo es tan fundamental. ¿Sí? Algunas cositas que tiene que hacer el liderazgo. Primero, si yo quiero movilizar a mi organización hacia ese punto, por alguno de estos caminos, el convencimiento es que las capacidades que hoy día tengo para implementar el plan actual no van a dar abasto para las nuevas necesidades que implica el nuevo negocio. Por lo tanto, el liderazgo también tiene que ser adaptativo en el sentido de es un liderazgo que está constantemente desafiando las capacidades de su equipo, empujándolos a crecer en sus capacidades. Y entonces, si yo logro identificar cuál es el plan B para los próximos, en 2 años más, tengo 2 años para capacitar a mi equipo. ¿Sí? Y no pasa lo que nos pasó en pandemia, que el plan B nos vimos obligados a improvisar y los que lograron sobrevivir, muchas veces el plan B implicó sacar áreas completas y por lo tanto costos personas. Entonces también hay otro motivo por el cual, si de verdad creemos que esto puede ser gestión sustentable, sostenible en el tiempo, hay una responsabilidad de anticipar, porque también cuando no anticipamos, generalmente los costos de las improvisaciones son personas. Primero, defender exploración. Cuando uno empieza a hacer esto de verdad, y uno le dice al gerente de planta, vamos a invertir tanto por ciento de las utilidades en un laboratorio que va a buscar potenciales productos para el futuro. Adivinen cómo lo mira el gerente de planta. El gerente de recursos humanos. ¿Cómo lo mira? ¿Ah? ¿Cómo? Con duda, pero siempre lo van a mirar con envidia porque está consumiendo recursos que me gustaría tener a mí. En las organizaciones, politics happens, ¿no? Y entonces cualquier recurso que se va a otra cosa que yo creo que no vale la pena, porque no está en la batalla que estamos peleando hoy día, deja de ser lo relevante. Entonces muchas veces los gerentes generales o los líderes de estas áreas, una de las principales labores es defender el espacio de exploración de los que están en la explotación, porque si no se lo comen. Imagínense, ustedes les dicen, de sus áreas vamos a sacar a los mejores un día a la semana para que trabajen en futuros proyectos. ¿Qué hacen?
Dígame la verdad, pues. No le gustaría, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría al revés? Si decimos en la exploración, mándenme uno ustedes voluntarios, ¿a quién me mandan? Al que no han querido despedir, pero que está último en la fila, ¿no es cierto? Y entonces le dedicamos el peor recurso a la exploración. No va a pasar nada. Justamente por eso es tan relevante el liderazgo desde arriba, entender que esto va a pasar y defender ese espacio. Segundo, balancear los esfuerzos. ¿Cuánto porcentaje de recursos le estoy dedicando a esto? Nosotros estamos trabajando con un laboratorio, pero con una empresa que produce productos finales y tiene un laboratorio. 20% de la utilidad se lo dedica al laboratorio para explorar futuros negocios. Los tipos de la planta que quieren hacer excelencia operacional, que quieren modificar procesos, lo miran con espanto porque recursos ya son, pero el 20% le dicen, 20%. Bueno, ahí está la fe que tienen en el desarrollo futuro. Y para eso hay que tener visión, ¿sí? Pero después, pantalones para defenderlo o faldas para defenderlo. Conectar. Si bien es cierto, quiero defender estos espacios y pareciera que van por canales separados, tarde o temprano hay que empezar a juntar. ¿Sí? Apple tiene un área de innovación que está desarrollando el nuevo modelo del teléfono, pero una vez que identifica cuál es el modelo, lo manda a las plantas que son de explotación, porque tienen 6 meses para poner teléfono en todo el mundo, en los millones, con la logística asociada. Ahí no es que nos pongamos en la planta, ¿qué hacemos? ¿Cómo innovamos en el proceso? No. El proceso productivo está más o menos estándar. Entonces, la conexión es vital, porque ahí también hay balance. Ejemplo, Apple probablemente tiene un teléfono que podría ser la versión 55, pero no puede conectarlo con las plantas que tiene hoy día, porque las plantas no pueden cambiar y pegarse un salto cuántico en tecnología y en flexibilidad como lo que requeriría ese teléfono. Por eso vamos de a poquitito, porque la velocidad del cambio que genera la innovación está frenada de alguna manera por todo el proceso de producción que requiero para que esto sea negocio. Ojo, para que sea negocio. Porque la innovación per se no es negocio. La innovación per se es sacar el nuevo producto, pero para que sea negocio se tiene que vender en el volumen y pagar el margen. Sí, sí. Sí. Una compañía de seguro que está con la lógica de venta a través de personas y todo lo que viene con IA, etcétera, lo está llevando a desarrollar un modelo de negocio con una aplicación. El cambio que va a requerir esa organización va a generar un rechazo y por lo tanto hay que gestionar ese cambio de una manera tal para que sea exitoso que no es trivial. Entonces uno es responsable de esto, de entender qué tanto tironea la innovación al status quo de la explotación. Y el rol del líder es hacer que estas dos cosas funcionen. Otro ejemplo, una empresa productiva que había estado siempre vendiendo el mismo producto, generó un área de innovación, contrató gente de innovación, les puso una planta de prototipo. Renunciaron a los 10 meses. Motivo, generaron varios prototipos, y el gerente de planta, adivinen lo que les decía. No. ¿Por qué? Porque el gerente de planta viene con una mentalidad de costo y lo evalúan por su presupuesto y sabe que cualquier cosa nueva lo que le va a hacer es matarle el presupuesto. Entonces no tiene incentivos y además esfuerzo adicional. Yo conozco a mi viejito, le llamo viejito hasta el proveedor porque lo conozco de tantos años que me vende lo mismo. Todo eso que yo domino me lo hace vulnerable este proceso. Por lo tanto, la intención siempre va a ser no. Y si uno no anticipa eso, dejamos de hacer el trabajo que requieren los líderes. Entonces, conectar tiene hartas implicancias. Y finalmente, apalancar el ecosistema. Yo les decía, a veces las transformaciones no basta solamente con hacerlas de adentro. Necesito conectar con otros que están afuera, reguladores, comunidades. Entonces, solamente terminar para darle el pase a Eduardo, porque justamente viene con ejemplos muy potentes de muchos de estos temas. Es una bajada para los profesionales que están en el área de control de gestión, que es el diploma que también estamos tratando de promocionar a través de estas charlas. Primero, el control de gestión ha sido visto históricamente como alguien que pone las trabas para que las cosas ocurran. Es como cuando uno va a un abogado y le dice, oye, me gustaría hacer un negocio, y la primera respuesta es no. No se puede. Entonces, el control de gestión como policía en la empresa, como que el que anda buscando culpable, ¿sí?
Y lo que necesitamos es cambiar esto, porque si de verdad queremos propiciar una organización más flexible, que habilite este espacio de exploración, necesitamos un business partner, alguien que esté entendiendo la estrategia, esté apoyando y esté como socio abriendo ojos y generando conversaciones que a algunos no les conviene generar por sus propias agendas. O sea, una transformación en la planta no la pone un gerente que lleva 20 años gestionando la misma planta. No la va a poner en la mesa. ¿Se entiende, no? Ahora, las empresas que nacieron startups y que nacieron innovadoras es su ADN. Por lo tanto, sale. Para no confundir que es una regla. Entonces, primero, visión estratégica. Capaz de anticipar, capaz de entender la estrategia. Y no quedarnos solamente con los datos que conocemos. Mirada financiera sí, pero es para balancear el corto con el largo. Porque si yo me quedara con la mirada financiera de corto plazo, exploración no existe. Porque exploración es puro gasto. Mientras no pasa producción, es puro gasto, por lo tanto te va a bajar el margen. ¿Sí? Amplio repertorio de herramientas para alinear ambas agendas, porque por un lado quiero que la gente siga los planes y por otro lado quiero que la gente se atreva a explorar y por lo tanto tengo que incentivar cosas distintas. El pagar premio por desempeño en el mundo de la explotación es bastante común y a veces funciona. En el mundo de la innovación no funciona. Si yo tengo 10 equipos que están innovando como laboratorios, con experimentos distintos, y les pongo el premio al que el mejor lo hace, esos equipos nunca van a estar dispuestos a compartir sus errores con el resto. Y el negocio para la empresa es que haya compartir errores. Por lo tanto, generar incentivos a equipos o individuales, en vez de generar colaboración, genera individualismo y no promueve el compartir los aprendizajes. Entonces, las empresas que están en el mundo de la innovación no hacen eso. Algunas comparten la propiedad. Si logramos encontrar algo, hay una propiedad, hay un porcentaje de la ganancia final y por lo tanto a todos nos conviene. Y entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Yo en mi equipo me di cuenta con una idea que teníamos que pensábamos que valía la pena y fue fatal, un error importante y aprendimos harto de esto. La pregunta es, ¿tengo incentivo a compartir ese error o no? Si yo sé que no importa qué equipo lo logre, mientras la empresa saque un winner de este proyecto, todos ganamos, yo comparto el error. Si resulta que el bono va solamente para el equipo que promueve la idea, yo me guardo el error y espero que la próxima vez sea mi turno. ¿Se entiende, no? O sea, si hubiese sido por pagarle al winner, la vacuna para el COVID no salía. Tuvo que cambiar la lógica con la cual ciencia abierta, colaboración. Ese es un mindset distinto. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que el esfuerzo individual y el de mi equipo es importante que nos vamos a este mundo no lineal y seguimos usando la misma receta y ahí nos caemos. Entonces, ¿sí? Déjenme plantearlo así. Lo he visto en empresas grandes y chicas. Y tiene que ver con estilos de liderazgo. ¿Por qué esta misma lógica? Hay un mal concepto de la meritocracia que los logros son personas. ¿Sí? Y es porque en el mundo en donde había una receta, alguien que lo hacía muy distinto y bien, era porque cambió el status quo. Esa persona se merece. En el mundo de la innovación no es así. De hecho, si uno se va al extremo, al Google, en Google hay una propuesta de valor para el cliente, sí, pero hay una propuesta de valor para que llegue a esa empresa la gente que quiere innovar y que encuentre que Google es el mejor lugar para ser empleado en eso. Y la propuesta de valor va para los trabajadores. Y la cultura va en función de la libertad que tengan para que este sea el mejor lugar para estar. Ahora, motivamos la colaboración full. A este punto, cosas tan simples que para uno no le hacen sentido. La gente de Google firma para que sus mails queden disponibles para la empresa. Si yo les dijera a ustedes, vayan hoy día y firmen un documento en donde su empresa queda con todos sus mails como propiedad de la empresa, ¿lo harían? Bueno, algunos lo van a pensar, otros no, jamás. ¿Se entiende, no? ¿Y es por qué? Porque en Google lo que dicen es que si alguien en algún momento tuvo una conversación, me tocó visitar Google y tenía una entrevista con un tipo, y el tipo dice, ¿sabes qué? Vamos a grabar la conversación. Y decía, pero ¿qué grabar si yo no soy muy importante? Yo en Chile hago cosas, en Perú de repente, pero no.
No, me dice, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con que si yo tengo una conversación con un profesor de una facultad de economía, esto queda grabado con palabras claves. Por lo tanto, si alguien alguna vez está generando páginas para el mundo de la educación, hace una búsqueda y aparecen todas las grabaciones. Hace una búsqueda y aparecen todos los mails en donde hubo conversaciones. Y por lo tanto tenemos material que facilita el proceso creativo porque tienes un montón de insumos. Entonces yo estoy dispuesto a colaborar, sí. ¿Te interesa compartir tus mails? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta tanto innovar que me gustaría tener los mails de todos para mi proceso. Balancear exploración con explotación. En Google te dicen el 80% de tu tiempo en los proyectos a los que estás asignado. El 20% a algo que tú creas que le puede servir a Google. O sea, explora lo que se te ocurra. El 20%, eso equivale a un día a la semana, entero. Y es más, lo potencian. ¿Cómo? Hay una intranet en donde uno postea su proyecto. Y por lo tanto, si alguien tiene un 20% y le encantó tu proyecto, te dedica su 20% a tu proyecto. Entonces yo puedo emprender una idea que yo tengo y además Google me pone gente que es del primer nivel para mi proyecto. Imagínate eso. Es como crear mi propia startup financiada por la empresa que me contrató. Cuando uno empieza a encontrar eso, te das cuenta que lo crearon a la medida de convencer a alguien para que esté constantemente poniendo el 80% súper bien y el otro 20% sueñan. Y entonces en Google a nadie se le ocurriría, a ningún gerente se le ocurriría sacar el nuevo producto, porque tiene el 20% de su energía puesta en productos y tiene el 20% de la energía de todos colaborando para sacar nuevos productos. ¿Sí? Enfoque multidisciplinar. Data, procesos, analytics, mentalidades, cultura, liderazgo y comunicación de impacto. Esto de no basta con saber hacer análisis, hay que estar dispuesto para poder comunicarlo y generar las conversaciones necesarias. ¿Sí? Entonces, estos son los temas desde el punto de vista de control de gestión que queremos trabajar en el programa. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Le podemos dar el pase a Alberto? Y a la vuelta nos juntamos y hacemos todas las preguntas para los dos. ¿Sí? Porque nos estaba esperando y también yo sé que preparé una presentación potente. Es que van a haber más preguntas. Van a haber más preguntas. Entonces, sí. Te pido por favor la presentación de Alberto. Alberto. Entonces, nuevamente agradecer. Alberto tiene una trayectoria impresionante. Tenemos la suerte de poder empezar a conversar sobre esto. Ha elegido algunos proyectos que yo sé que a ustedes los van a reconocer y entonces lo que hacemos es llevar esa discusión, esa reflexión a algo más significativo también para ustedes y por lo tanto esperamos que eso nos provoque y las reflexiones sean más profundas luego. ¿Sí? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Freddy, y gracias, Magali, gracias a Ricardo, que hizo posible esta invitación desde Chile, a Ricardo Úbeda, y a Susana y a Mayra, que son tan activas en el Alumni. La verdad es que las felicito y vienen haciendo una serie de eventos muy interesantes para el Alumni, fortaleciendo, creo que el Alumni más grande que hay fuera de Chile, del Adolfo Ibáñez. Ser miembro del Alumni de Chile, lo he visto la semana pasada acá en Perú, implica una red de graduados muy importante. Justo les mencionaba la semana pasada, justo que hay ejecutivos hoy día en el sector privado que pagan por entrar a una serie de espacios de networking. Pagan entre $500, $1,000. Hay Executive Forums, BNI y hay otros espacios en donde los ejecutivos pagan para poder acceder. Yo creo que el Alumni que ha creado el equipo aquí en Lima es tremendamente valioso y no cuesta ni $500, ni $1. Así es que quiero agradecerle personalmente ahora a Susana y a Mayra, y quienes no son del Adolfo Ibáñez y que estén en línea, bienvenidos sean a poder inscribirse en los programas de la universidad aquí. En realidad, esto va a ser como un reality, ¿no?
porque yo voy a dar algunos casos y creo que más bien Freddy es el que va a interpretar un poco de la experiencia. Creo que con esto pasamos. Ahorita apago las luces. Voy a plantear 3 casos que probablemente todos conozcan, pero no a cierta profundidad. 3 casos en los que la estrategia fue una y hubo un cambio, como explicaba Freddy. Pero ¿por qué es importante entender o conocer algunos casos? Lo que ha dicho Freddy hoy día, ha mencionado 4 cosas que parece que cuando uno va al campo a trabajar, uno dice, pero ¿por qué se están desviando en este proyecto? No tienen propósito. Uno que viene de una formación de maestría o de cursos en Adolfo Ibáñez siempre se insiste en el tema del propósito, la estructura, el liderazgo. Y entonces realmente es extraño llegar a una organización y tener que lidiar para no cambiar tanto una estrategia. Y cuando uno se da cuenta, en realidad el problema es que no hay un propósito en el proyecto que inicia. Yo les traigo 3 casos. Uno en el sector minería, que son en realidad 2 casos. El otro en el sector de entretenimiento y de eventos. Y el tercero es del sector salud privado. Los 3 peruanos. Empecemos con el sector minero. Esta es la minera Newmont, o minera Yanacocha, Cajamarca. No sé si hay alguien aquí de la industria del sector o del sector minero. Newmont es una de las mineras, antes Yanacocha. Ustedes recordarán, los que han vivido acá durante muchos años, la frase "conga no va". Esa nefasta frase que postergó la inversión minera y el desarrollo económico y social de varias regiones de nuestro país, no solamente Cajamarca. Conga no va. Nefasto, pero real. Hace más de 16, 18 años inició una corriente en contra de la explotación minera en nuestro país. ¿Y qué pasó entonces? Justo un poco siguiendo lo que Freddy comentaba. La empresa minera cuya estrategia y cuyo foco de operaciones estaba en lo que sabían hacer: la explotación minera, la ingeniería metalúrgica, la ingeniería de minas, hasta la ingeniería civil, la ejecución de proyectos de ingeniería para la explotación minera. ¿Qué sucedió? Acá tenemos un ejemplo de la minera Newmont. La foto que tienen acá, yo no sé cuál es el puntero, me imagino que es este. Ahí está. La foto que tienen acá, este es el CEO de Darío. Darío es el CEO actual de Newmont. Estuve con él hace algunas semanas y este es el coliseo de casi 3.500 personas de capacidad en Cajamarca. ¿Qué hace la minera Yanacocha y su CEO en el coliseo más grande, abarrotado por cierto, de la ciudad de Cajamarca? Este es un hito importante en la historia de Cajamarca y del sector minero. Se lanzó las únicas. Bueno, en realidad ya llevan 5.000 únicas. ¿Qué cosa es la única? Muchos de ustedes deben conocer los panderos, es decir, somos 10 y cada uno aporta 100 y ese pandero a uno le toca 1.000 cada vez y así es un fondo como rotatorio, ¿no es así? Bueno, Yanacocha, junto con la experiencia muy pequeña que traía COFIDE, impulsó este espacio de los panderos, que en la práctica, sobre todo en las zonas rurales, se llaman únicas. Y su nombre es Uniones de Crédito y Ahorro, que son en realidad grupos cooperativos, colaborativos, conformados por vecinos, agricultores, emprendedores de la comunidad y que lo que hacen es un pandero. ¿Qué hace una minera en este tema? Y de hecho, además, desarrolla programas de anemia, contra la anemia, para combatir la anemia como una visión de largo plazo. Pero además construye infraestructura social y productiva. ¿Qué es lo que sucedió? La estrategia original
una explotación minera o una compañía que pagaba rigurosamente sus impuestos y que además pagaba el canon, el sobrecanon y todos los cánones que se le venían encima. Los pagó. Pero no funcionó, porque igual la frase conga no va prendió como un fósforo en un bosque seco. Entonces hoy día tenemos una estrategia nueva de sostenibilidad del negocio que está en función a una operación minera que no solamente está en la explotación, sino también a través de un proceso de exploración, como bien ha señalado Freddy, ha desarrollado una serie de intervenciones, una serie de acciones con financiamiento propio y con mecanismos que desde el sector privado se promovió en la década de los años 2000 para poder financiar proyectos como La Única o proyectos que transformen la vida de los vecinos a través de infraestructura social y productiva, colegios, caminos, carreteras, canales de regadío, proyectos de última milla. Este caso es de Antamina. Igual, la estrategia original, una empresa minera extranjera o nacional con mucha capacidad para la explotación minera, cumpliendo todos los estándares internacionales en materia de sostenibilidad ambiental, pero que lamentablemente veía paralizadas sus actividades, y aún ahora sucede en el Perú mucho, no poco, pero no en estos dos casos. Empresas que tuvieron que cambiar. Ese cambio de la estrategia original a la estrategia de sostenibilidad del negocio implica una visión distinta. Implica lo que Freddy ha llamado el proceso de exploración para poder generar esa sostenibilidad del negocio. Y de hecho, junto con ese proceso de exploración implicó un liderazgo muy adaptativo, porque el contexto peruano no es el mismo que el canadiense y tampoco similar al que existe en Chile. Puede ser algunos rasgos se pueden parecer, pero acá tenemos un ande muy complejo y con mucha conflictividad. Y entonces, en estos dos casos tienen una compañía que si trajera la misma estructura, la misma estrategia de sostenibilidad ambiental de Canadá o de Australia o de Nueva Zelanda, definitivamente aquí tenía que cambiar. Y eso ha implicado un proceso. Y por eso en el post que escribí antes de venir agradeciendo la invitación hace unos días en LinkedIn, mencionaba yo, claro, gestionar en tiempos de turbulencia, en tiempos de tantos cambios, es complejo, pero también es un arte. Pero es un arte realmente que se aprende. Y estos son casos de éxito, pero hay muchos que han fracasado. Y de hecho, para aprender ese arte, no solamente hay que ver casos, sino también hay que entender, más que la teoría, esa experiencia que profesores de la universidad como Freddy Coronado han podido desarrollar en Chile, aquí y en otras ciudades de América Latina a través del Executive MBA y el Multilatam MBA. Acá les traigo otro ejemplo. No sé si ustedes han escuchado del Proyecto Especial Legado. Es una agencia que se creó después de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que generó todo un cambio y que pretendió perdurar con un gran cambio para la industria del deporte y el entretenimiento. Y básicamente cambiar la industria del deporte, aumentar los patrocinios, estructurar un mercado que la verdad es que es muy informal hoy día. Muchos conocerán del fútbol, pero ya se imaginarán que si el fútbol en este país es tan informal, imagínense el resto de los deportes. Entonces, vinieron los Juegos Panamericanos, terminaron los Juegos Panamericanos, se cerró el proyecto, entre comillas, se cerró, pero el mismo equipo, ya más reducido, se quedó a partir de enero del 2020 al frente de un proyecto especial que fundamos. Yo fui el fundador del proyecto especial junto con Carlos Neuhaus. Se fundó el proyecto con miras de poder, con el propósito de transformar la industria deportiva y hacer del Perú y básicamente Lima y algunas ciudades más en el centro, en la capital del deporte de América y del mundo, con tremenda infraestructura que dejaron los panamericanos. ¿Qué pasó en marzo del 2020? Recuerdan, ¿no? En marzo del 2020 nos viene la pandemia. Y eso
lo primero que se nos dijo fue, te quedas con 10 personas, teníamos 200, te quedas con 10 personas en cada una de las 5 sedes, incluyendo la Villa Panamericana. 10 personas, es decir, nos quedábamos con 50 y las 200 personas que quedaban, porque era como 250, a la calle. ¿Qué nos tocó hacer? De hecho, hay muchas historias sobre transformación, pero traje esta no porque yo haya trabajado ahí, sino porque hubo un equipo que tuvo que cambiar la estrategia. Con el mismo propósito transformador, transformamos la Villa Panamericana en un centro de atención contra el COVID, donde se atendieron cerca de 80.000 personas. Esa Villa Panamericana que sirvió de vía de atletas, 80.000 personas. A las pocas semanas, ese mismo equipo que había construido estadios, terminó construyendo hospitales temporales en pocas semanas para atender el COVID. Y los equipos que estaban como gestores deportivos en las sedes, que algunos quedaban, terminaron cuidando y atendiendo y viendo la logística de los hospitales temporales que habíamos construido. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Tuvimos que adaptarnos, como muchos durante la pandemia. Pero traigo este caso porque ustedes deben tener cada uno una historia no solamente personal, sino también profesional de aquella etapa. Creo que no debemos olvidar, la pandemia fue lo más agresivo en materia de turbulencia, lo más incierto que he vivido yo en mi vida y creo, espero y esperamos todos que nunca más la volvamos a vivir, pero nos ha dejado una lección. Si nuestro propósito es transformar, tenemos que adaptarnos en el camino. Y para adaptarnos en ese camino, como bien describía Freddy otra vez, el camino de la explotación o el liderazgo técnico junto con el adaptativo y de la exploración, para poder seguir cumpliendo tu propósito. Este es un tercer caso. Yo fui el 4º gerente general a lo largo de 2 años. Ustedes conocen el Jockey Salud, que es la torre de clínica del Jockey Plaza. Jockey Salud pertenece al grupo Altas Cumbres de Chile. Es el mismo grupo propietario del Jockey Plaza. Jockey Plaza es una compañía que tiene utilidades superiores a los $100 millones por año. Bueno, tenía. Ahora debe estar un poco menos. Pero está alrededor de ese nivel. Y entonces a los accionistas se les ocurrió una gran idea de utilizar el mismo modelo de retail inmobiliario, es decir, tengo locatarios dentro, yo construyo el centro comercial y dentro del centro comercial tengo locatarios. Un locatario es Falabella, el otro es Ripley, el otro es O'Neill, el otro es Vision Center y así todos son locatarios y todos pagan por un espacio dentro del centro comercial y yo me encargo de traer mucha gente y mi foco es traer locatarios y traer gente. Pero mi cliente principal, porque la gente no paga, el cliente principal es el locatario. Y entonces el negocio del retail inmobiliario, ¿quién lo sostiene? Los locatarios, con el flujo que genera el centro comercial. Bueno, tuvieron una buena idea, innovación. Exploraron y dijeron, vamos a entrar al rubro de salud. Y en lugar de los locatarios que tenemos en las tiendas, vamos a concentrarnos en desarrollar sociedades médicas, que eran grupos de médicos, especialistas de gastro que se asociaban, especialistas de cirugía, especialistas de otorrinolaringología, de dermatología que se asociaban y compraban un espacio o el derecho a pasar algunos días dentro de la semana o toda la semana dentro de esta torre de consultorios que fue en su momento 2009 la más moderna de Lima y del país. ¿Qué es lo que sucedió? Pasaron 3 gerentes y en los 2 primeros años el modelo de negocio de retail inmobiliario médico no funcionó. Tenía $5 millones en deuda además con las sociedades médicas, más de 100 médicos que estaban cruzados de brazos, obligados a estar sentados ahí como cualquier locatario, pero que no podían producir porque no había pacientes. ¿Qué falló? Ya no vale la pena entrar en más detalle, pero se fijó una estrategia con foco en un cliente que era la sociedad médica como locatario médico, pero que no funcionó. ¿Qué hubo que hacer? Sobre la mesa habían demandas y demandas y demandas,
Y lo que se hizo fue, inicialmente, tratar de salvar el modelo como estaba, pero eso no aguantó más de 6 meses. Teníamos que seguir explorando soluciones, y una de las soluciones fue, bueno, vamos a migrar al modelo tradicional de las clínicas en general. Y ese modelo tradicional era trabajar con los seguros y las EPS al 90% y 10% de pacientes con pago de bolsillo. Bueno, lo hicimos. Tuvimos que cambiar la estrategia y el foco de cliente que teníamos. Pero al final tuvimos que seguir adaptándonos porque era un modelo que había que salvar. Acá era sobrevivencia. Pero al final lo que terminó fue siendo un modelo híbrido. Un modelo que se construyó sobre la base del modelo de retail inmobiliario, ahora médico, pero que terminó atendiendo a pacientes de seguros y de EPS, pero a la vez generó espacios de retail vinculado a la salud. ¿Como cuáles? Como las farmacias. En ese momento, 2010, no teníamos el boom de los drugstores, que son los Mifarma, los Incafarma, que tenemos hoy día grandes, que tienen góndolas adelante. Bueno, así construimos todo el primer piso y se empezó a generar además la venta de intangibles. No habían las llamadas de spam todavía de Oncosalud, estoy hablando 2010, 2011, 2012. No había, nadie trabaja en Oncosalud, ¿no? Ya, puedo hablar con libertad, entonces. Pero no se generaron, digamos, negocios como los tradicionales y no se empezó a desarrollar microseguros que se vendieron a través de tarjeta de crédito y una serie de negocios intangibles y de retail que efectivamente terminó por determinar un negocio híbrido entre el retail y la medicina. Entonces, acá yo con esto, ¿qué quiero manifestar? Primero que con estos ejemplos, yo creo que uno tiene la vocación de ir a la universidad o a la maestría o inscribirse en un diplomado, en algún programa. Yo acabo de terminar ahora en diciembre el programa de directores en Chile y no paro de seguir actualizándome. No es porque Magali siempre me manda la información y me dice inscríbete, sino que también uno tiene vocación de siempre estar actualizado. Y en verdad en Adolfo Ibáñez, adaptativo versus técnico, explotación versus exploración, estas organizaciones ambidiestras, liderazgo, estructura, cambio, no son palabras simples, en verdad. Es parte de una filosofía que la universidad viene formando, y no lo digo como alumni, sino lo digo como ejecutivo en el sector privado. Hoy día yo estoy en consultoría y tengo proyectos en los que a veces trabajo para uno de los proyectos que tengo con creo que es el banco más grande que hay acá en el Perú. Me cuesta y está acostumbrado mucho a la iteración, a la metodología Agile y en el desarrollo de proyectos de innovación social en el que estamos con el banco. El equipo es un equipo, son cracks, son de primera. Es uno de los bancos más grandes, es el más grande que hay en el Perú. Empieza con B, pero no les digo con qué termina, porque si no ya van a saber quién es y tengo una cláusula de confidencialidad para este proyecto, que es un proyecto de innovación social impresionante. Ya lo van a ver en todas las redes y en la televisión. Pero a lo que voy es, uno puede tener innovación, utilizar metodología de proyectos como Agile, como Scrum, pero si no tienes esa estructura, si no defines bien tu propósito, eso se va a volver una tortura. ¿Y por qué lo digo? Porque lo estoy viviendo. Felizmente definimos el propósito, definimos una estructura que también cambia en el camino. Pero esa exploración es mayor que la explotación. Esa adaptación constante es mayor que la propia explotación técnica y meramente operacional. Y efectivamente, como dice Freddy, es muy complejo. Además, es un banco. De hecho, que para los pagos también, ahí sí no hay innovación. Sí, siempre he sido lento. Pero yo creo que yo he aprendido en estos años, y creo que más que por los casos, creo que es lo que puedo recomendar. Yo he aprendido con los años que uno puede haber terminado la maestría, probablemente no nos da el presupuesto para hacer una segunda maestría y tampoco el tiempo. Pero estar actualizado a través de la red de alumni o a través de programas de dirección o de diplomados o de cursos, creo que es tremendamente importante.
Y en ese sentido yo estoy tremendamente feliz, también valga la redundancia, porque los Juegos Panamericanos fueron una experiencia transformadora para muchos, para miles de peruanos, pero en lo personal, a mí, le contaba a Freddy antes de la conferencia, yo entré como un asesor externo, o sea, era un externo total. Y a raíz de que en verdad, les tengo que confesar que en realidad no llegábamos con la infraestructura y menos con la operación, porque no estaba listo y empezamos muy tarde. No fue culpa nuestra, fue de los equipos anteriores, pero bueno, lo que sea. No llegábamos, faltaba poco más de un año y no teníamos las sedes terminadas y tampoco teníamos nada de la operación, no se había comprado pero ni las benditas pelotas. ¿Cómo lideras eso? Yo sinceramente después de terminados los Panamericanos con una emoción así espectacular en mi corazón, terminé escribiendo a mis profesores de la maestría, porque creo que si no hubiese sido por la maestría, tal vez el resultado, por lo menos mío, hubiese sido otro. Bajé 9 kilos, de hecho como nutricionista no sirve un evento tan complejo. Pero sí les digo que la formación ayuda mucho y mantenerse actualizado también. Así es que nada, Freddy, gracias por la invitación. Espero que esto haya sido un reality. Bueno, agradecer no solamente el compartir los casos, sino este spot publicitario que acabamos de grabar y que le vamos a sacar, pero extraordinario, te pasaste. Muchas gracias, de verdad que a nombre de los colegas que participaron de la maestría te agradezco con humildad, porque en realidad el rol de los profesores en la práctica es tratar de transmitir conocimientos, prácticas, experiencias, y a veces es bueno escucharlo. De hecho, cuando uno comparte esto, a veces la emoción fluye más en los profesores porque se empiezan a dar cuenta del impacto que tienen a través de lo que hacen. Y eso también es importante porque te va recordando el propósito, que es transformar nuestros países a partir de la formación. Eso es el objetivo. Así que muchas gracias porque resuena harto y voy a encargarme de que lo escuchen Ricardo Úbeda y muchos más que estuvieron ahí. ¿Sí? Ya, pues ahora te invito por favor a tomar asiento y compartamos preguntas y los invito a ustedes si quieren acercarse más. Esto es un living, así que sí. Vamos con la que quedó pendiente y de ahí seguimos con... Sí, todavía primero levantado la mano. Sí. Sí, ¿qué tal? Me quedó una idea en la cabeza de qué tan importante puede ser, a ver, en este tema de la exploración y fomentar la exploración, qué tan importante también puede ser que el gestor fomente un conflicto entre las áreas. ¿A qué me refiero? Que a veces cuando tú quieres explorar y sacar algo nuevo, por esa vehemencia de querer sacar algo nuevo, todo el mundo se pone de acuerdo, salimos y sale de repente no como debería haber salido, sino que tiene que tener previamente pasar etapas de evaluación para que efectivamente determinar que el producto que tú estás sacando, la mejora, la innovación, etcétera, tenga realmente el impacto que tú quieres que tenga dentro de tu organización o fuera o de cara al cliente. Entonces, ¿qué tan importante podría ser fomentar el conflicto también entre las áreas? Yo lo dejo. El tema del conflicto, estamos socialmente, creo, sensibles a mirar el conflicto como algo negativo, primero. Entonces, me pasa que hay que ser cuidadoso con la palabra porque en el contexto en que uno lo trata de fomentar, el conflicto a veces fluye por el lado de la idea y a veces fluye por el lado que uno no quiere, que es la rabia, la impotencia y el conflicto más desde lo humano. ¿Se entiende, no? Y entonces, lo que los invitaría es lo siguiente: cuando uno está en organizaciones en donde hemos estado muy acostumbrados a los silos, a veces provocar conflicto entre áreas es declarar batalla campal. Entonces uno tiene que ser responsable de las consecuencias de lo que uno promueve. Lo digo porque parte de la cultura del silo es que yo valgo lo que hace mi área, ¿no es cierto? Y celebro mis triunfos. Y adivinen qué pasa cuando tenemos pérdidas. La otra área tiene la culpa. Entonces, en una cultura de los silos, hay dos partes de la moneda. Una, los triunfos somos nosotros y nos generamos un sentido de pertenencia y que somos todos de una misma área. Pero a la vez,
los fracasos siempre les cargamos la cuenta a alguien de afuera. Entonces nos acostumbramos a que si es que en algún momento pienso en otra área, es para echarle la culpa y descargar mi rabia porque no gané mi bono, no logramos nuestros objetivos por culpa de otro. Entonces, cuando estamos en ese contexto, generar conflicto entre áreas te puede traer lo peor. Que es muy distinto a cuando ya hemos logrado generar un ambiente en donde la discusión y el conflicto va por el lado de la idea y el conflicto se entiende que es fundamental para generar los aprendizajes. Entonces necesito poner la idea a la vista y mientras más conflicto haya, es mejor. Es más, proceduralmente, cuando uno trabaja en equipo y lo que uno quiere es generar innovación, cuando falta el conflicto, uno dice, aquí hay que tener a alguien que sea el abogado del diablo, el que hace las preguntas punzantes para que justamente provoque eso que a veces cuesta que salga. Pero cuando hemos tenido historias de mucho conflicto, también hay que tener un moderador para que actúe y lleve la conversación hacia el de la idea y que no se vaya por lo personal, que a veces es fácil. Entonces lo pondría así, la invitación a buscar el conflicto es súper necesaria en el mundo de la explotación. ¿Por qué? Porque la exploración dice, asumamos que la idea es mala, eso ya es ponerse en conflicto con el que está jugándose el 100% de su ego, de su reputación y de su historia en el negocio que hoy día tengo y que hoy día estoy implementando. Cuando tú le dices, evaluemos si pueden haber mejores formas o ¿por qué no pensamos que esto podría fracasar? A uno le duele porque es como cuando uno ha trabajado en organizaciones, ya ha llevado proyectos adelante, es como tener un hijo, porque te digan, tu hijo es feo o es malo. ¿Ah? Uno está medio sesgado para evaluarlo objetivamente. Entonces, eso es mi, no sé si... Bueno, de hecho, esto no es un comercial, pero en la maestría aprendimos justamente a poner el elefante sobre la mesa. Y en los grupos que teníamos de trabajo, que funcionábamos como grupos de consultoría para resolver casos, era un tema realmente complejo, porque además nos forzábamos a poner elefantes incluso el trabajo en grupo, ¿no? El free rider dentro del grupo era un elefante que daba vueltas, pero que terminábamos poniendo sobre la mesa. Y en realidad, como dice Freddy Coronado, es importante poner el conflicto o el elefante, para mí, poner el elefante sobre la mesa. Pero hay que hacerlo en un ambiente controlado. Porque si se te sale de control, ese elefante te va a romper toda la cristalería, ¿no? Y en verdad, si no tienes esas capacidades, busca ayuda. De hecho, hay muchas compañías que lo hacen. Hace poco, uno de los proyectos que tengo es un planeamiento estratégico para una de las 3 redes de clínicas más grandes de este país. Empieza con S, pero no voy a decir el resto porque la van a sacar. Pero nos reunimos con la familia. Y de hecho, ellos querían escuchar que la clínica era muy grande, que la red era tremendamente potente. Pero cuando empezamos a contar las amenazas y sobre todo las debilidades que tenía, ya el diálogo se veía no muy cómodo, sobre todo del lado de ellos. Sin embargo, ¿eso qué implica? Que nos había faltado preparar el terreno para soltar el elefante sobre la mesa. Entonces yo sí creo ahí que, como tú bien decías, o sea, hay que hacerlo controlado, ¿no? Y soltar al elefante, sobre todo si no lo esperan, la verdad es que, y si es un zoológico en lugar de un elefante, peor aún, ¿no? Entonces hay que tener un ambiente controlado para poder generar ese conflicto que en verdad, efectivamente, genera cambio. Eso es, de todas maneras, un conflicto o una crisis genera un cambio. Ese esfuerzo de exploración que bien Freddy describía y que también lo llamamos el proceso adaptativo, no solamente de liderazgo, sino de una organización, ¿no? Muchas gracias. Sí, por favor. ¿Sí? Buenas noches. Mira, para complementar lo que ustedes dicen,
tema es que muchas empresas, pienso yo, que para implementar un paso, deberían algunos de ellos como que ¿por qué no lo implementan? Entonces, la mayoría de gerentes en la Cámara, para el título de banco, están preocupados de su comunicación y no quieren perder el control. Entonces, al no querer perder el control, se centra en explotar, más no explorar. ¿Por qué? Porque explorar tiene una condición de qué cosa, que no solamente debes tener falta financiera, sino necesitan que primero ese gerente que debiera ser libre para comunicar, decir que el resultado de la exploración va a generar consecuencias, flujo de caja futuro en un tiempo. El tema es que la mayoría de gerentes tienen las cosas para que haya, ni siquiera para allá. Entonces, que yo te espero para que venga alguien en mero de un área y me diga, vamos a implementar una solución, pero fíjate, vamos a, acá yo tengo incertidumbre, no sé cuándo va a salir, necesito que me verifique primero. Híjole, pero si sale, estamos bien, no en la empresa. Y otra cosa que los clientes confunden, no entienden el concepto de industria. O sea, se miran solamente a sí mismos y pierden el foco de con quién conviven. Entonces, es aquí donde ya más o menos se van dando cuenta o si se permite manejo estratégico. O sea, que bien, pues, suma no se ve. Entonces, el tema de exploración no pasa ni lo mismo no por un tema cultural, de que se comunique primero, de que la innovación es un tema que vamos a tomarnos un tiempo y de todas maneras va a salir. Entonces, el mejor escenario es, muy bien salió, vamos a estar mejor en posicionamiento de mercado, que no vuelva a ocurrir. Pero creo que efectivamente algunos clientes que son los que toman la decisión no están bien concientizados para que en realidad eso no empresa a nivel institucional. Y para cerrar con un ejemplo, lo que yo veo como un tema de futuro, un tema de exploración, hay muchas empresas que están en banca y en seguros, por ejemplo. Le voy a citar un ejemplo bastante concreto. ¿Cuál es el límite más impuesto puede ser un crédito? No se le puede dar a más que tiene 80 años. Ya, hay un tema que los bancos, por ejemplo, con seguros no han explotado. ¿Cuál es? El tema de la biotecnología, porque es un cliente que vayan a vivir más, entonces se va a tener porque es un razón. ¿De qué? Ya se le va a pedir que tenga una edad mayor, obviamente, 30 o 40 años. Y también le tengan lo que estamos en el sector de educación. Porque a 2 años adelante, creo que si 40, 50 años, no vamos a hacer solamente un tipo de técnica que tenemos, sino inclusive gente de la tercera edad, dependiendo de la tecnología, los partidos generales, porque ese es el nuevo. Muchas gracias. ¿Perdón, tu nombre? Germán. Yo concuerdo contigo en el diagnóstico, pero creo que hay varias causas. ¿Ya? Voy a hablar de un poco desde Chile porque me ha tocado vivir más experiencias de organizaciones ahí. En general, la necesidad de exploración empieza a parecer natural cuando tienes competencia de verdad. Y digo competencia de verdad cuando uno hace el curso de introducción a la economía, o economía 101, como llaman. Competencia significa hartos jugadores, no 3 ni 4. Hartos, para que los incentivos sean por competir. En países como los nuestros, cuando tenemos industrias con 3 o 4 competidores que además son parte más o menos de los mismos grupos, es como pelearse con un primo. Y además me casé con una de la otra familia, estudiamos los mismos colegios. Entonces, no estoy hablando que haya colusión, pero sí evitamos pegarnos cuando el mercado está entre 3 y 4 y las ganancias son buenas. ¿Para qué quebrar ese momento? Que es tan sabroso, ¿no? Desde el punto de vista de las utilidades. Lo digo porque desde Chile, si uno mira los periódicos de los últimos 7, 8, 10 años y mira las colusiones que han sido denunciadas por los tribunales de libre competencia, todas tienen que ver con esto. Industrias en donde tenemos, porque el país es chico y además es largo, la infraestructura física es necesaria para relacionarse, entonces da para 3, no da para más. En los supermercados pasó, en los pollos pasó, en los papeles pasó, en las farmacias pasó. Hechos de colusión, en donde son 3 empresas las que tienen todo el mercado y entonces entre competir y mantener el status quo, es más fácil. Entonces, ¿para qué desgastarse en inventar cosas cuando es mejor el contexto que tenemos? Y de ahí a hablar de arreglar regulaciones para favorecer otras cosas también, ¿no es cierto? Ahora, eso es corto plazo
Y lo que estamos viendo, y la pandemia ayudó harto, que es algo positivo que podemos rescatar, es que de verdad esto de que están pasando cosas que nos están haciendo cambiar de un día para otro, lo tomamos en serio a partir de ahí, porque hasta antes todos te decían, sí, pero, ¿ah? Entonces ahora sí están pasando las cosas. Hoy día sí están apareciendo empresas en base a tecnología que le están rompiendo mercado. Hoy día sí está empezando a haber mucho más competencia, particularmente en el mundo de los servicios. Hoy día son las regulaciones las que no permiten que alguien de Chile o de Perú tenga una compañía de seguro americana en vez de una peruana o una chilena, o un banco, porque yo necesito hoy día tener el banco físico, necesito mi celular, y por lo tanto perfectamente podría tener un banco americano, y si el banco chileno tiene que competir con el americano, ahí sí que va a querer innovar, porque no le va a quedar otra. Es lo que le pasó a Falabella con Amazon, lo estábamos conversando recién. Llega la competencia y te obliga. Entonces, no es algo natural. Y ojo, no es algo malo de las empresas. Quiero que lo miremos más allá. Las empresas son un conjunto de personas y nosotros somos así. ¿Cuándo has tenido el cambio más importante en tu vida? ¿Lo planificaste, lo anticipaste o fue una crisis? Estamos medio acostumbrados a responder a las crisis y las empresas son un poco el reflejo de eso. Entonces, creo que es un aprendizaje personal para las empresas también, esta necesidad de empezar a anticipar. Por un lado, falta de competencia, ¿sí? No sé, Alberto, si quería agregar algo ahí en eso. Gracias. Yo creo que no me autoflagelaría como latinoamericano, no solamente pasa acá. Hay muchas empresas en Reino Unido, en Francia, que les cuesta todavía cambiar, ¿no? Y para no ir muy lejos, he tenido largas discusiones durante los Juegos Panamericanos, he tenido largas discusiones con la PMO británica que apoyó el delivery de los Juegos, porque claro, algunos de ellos eran ingenieros civiles del colegiados en el colegio de ingenieros del Reino Unido, ¿no? Pero era un ingeniero muy rígido. No, la obra se hace así es que toda la operación se va a hacer igual. Claro, la discusión era, claro, es que es más cómodo la construcción porque la operación no tiene planos. La operación la tienes que ir haciendo, la planificas, pero la tienes que ir haciendo sobre la marcha. Más disruptiva incluso. Y más aún cuando estás contra el tiempo en un proyecto, ¿no? Entonces, pasa, yo creo, en todos lados. Pero de hecho, casos de éxito, la semana pasada, este no es un spot de promoción del alumni, pero la semana pasada tuvimos al gerente general de Cerámica San Lorenzo, una compañía peruana con mucho arraigo, pero que hoy día enfrenta una competencia feroz en el sur del Perú, en Ica, y hacia el sur, una competencia china muy, pero muy dura que está entrando, y nos contaba el gerente general en la reunión del alumni que se va a celebrar cada 3 meses, etc. Pero nos contaba el gerente general su experiencia y cómo esa crisis de competencia en costos los está llevando a no competir en la arena del costo, sino entrar a competir en el espacio del nivel de servicio, de postventa y el nivel de servicio en la venta que ellos vienen desarrollando. Y yo creo que van a lograr su cometido, porque han sido la empresa líder en el Perú y creo que van a seguir siendo en la medida en que puedan posicionarse. Pero otra vez, o sea, tienen que explorar alternativas para poder, en un momento de crisis en el que empresas chinas están tratando de copar el mercado, están tratando de defender su market share y además especializarse, y seguramente que además van a ganar más dinero refinando su público objetivo. Por favor. Buenas noches, agradezco a los expositores. Mi nombre es Paul y de hecho yo asemejo mucho a lo que acaba de decir sobre lo que pasó con el sector de cerámicos, ¿no? Yo trabajé para la empresa Bainza y en su momento ellos optaron por un cambio de fórmula en el tema de la innovación. ¿No? Le dijeron, oye, hay que innovar, se vienen tendencias en el mundo. Y pusieron algo en su fórmula
de la preparación, en este caso de la barbotina que se usa para el cerámico, trajeron un ingrediente secreto que de una empresa brasileña, pero no funcionó. Pasaron como 2 años y no funcionaba. Trajeron al mejor talento brasileño que les funcionaba como cultura y como estructura en Brasil, pero no funcionaba en Perú. No. Entonces ahí, viendo ahora y entendiendo lo que acaban de presentar, entiendo de que no solamente dependía mucho de la cultura, de la estructura y de las personas, sino también dependía de mucho más acá en el contexto peruano, ¿no? Y cómo poder enfrentarnos a estos retos de querer innovación cuando no estamos preparados realmente, ¿no? Eso es mi pregunta. Voy a conectarlo con una pregunta que yo tenía, porque creo que el tema es muy relevante. Cuando las organizaciones no están acostumbradas a innovar y tienen que empezar a explorar, y ahí yo me quedé muy conectado con el problema que plantea en la minería, ¿no? Cuando uno miraba la minería previo a este desarrollo creciente en temas de sostenibilidad, y uno miraba hacia adentro, los expertos son en Cargill, en la mina. ¿Sí? O sea, dime cuál es el proceso y hay expertos, y en el Perú y en Chile tenemos expertos de primer nivel en cada uno de ellos. Pero cuando quisimos trabajar en sostenibilidad, si yo mandaba al gerente de planta a hacerse cargo de ese desafío. Entonces, muchas veces cuando no hemos tenido esta cultura de estar explorando constantemente, a veces no tenemos las capacidades internas y es necesario empezar a darse cuenta de eso. Por eso, cuando veíamos las fotos de los proyectos de ahorro, de los proyectos de regadío, eso no salió probablemente de alguien que estaba trabajando en uno de los procesos típicos de la minería. Tuviste que contratar gente. En Chile pasó incluso que algunas de las mineras contrataron a los que antes representaban a las comunidades, porque si uno de verdad quería empatizar, a veces el que mejor las conocía era el que había estado trabajando ahí. Entonces, creo que esta necesidad es importante en un comienzo, cuando las organizaciones ya llevan una historia y la gente empieza a ser ambidiestra de cabeza, o sea, uno se da cuenta que está bien saber de lo suyo, pero si no soy capaz de mirar, leer otras cosas, conectarme con otros temas, es difícil que le pueda servir a mi organización en el futuro. La mentalidad del equipo empieza a ser más ambidiestra. A mí no me cabe duda, conociendo el proyecto de los Juegos Panamericanos, que cuando se pararon y dijeron el proyecto no da, y si uno hubiese hecho una encuesta quizá al comienzo, en 2 años y medio, ¿cuánto tiempo tenían para construir todo eso? 2 años. 2 años. Si uno hubiera preguntado, en Perú, ¿podemos hacer esto en 2 años? Y hacía una encuesta, probablemente ganaba él. No. ¿No es cierto? Entonces había una no creencia, porque pensábamos que estas capacidades no estaban. Pero yo creo que el equipo que trabajó contigo logró generar unas capacidades que no estaban a la vista. Porque incluso si uno le había preguntado a ellos al comienzo, ¿se puede? A lo mejor también ganaba el no. Por menos, pero ganaba. Pero en el hacer, en el explorar juntos, en el flexibilizarse juntos, en el enfrentar al ingeniero de Inglaterra que era más rígido, te diste cuenta que la necesidad de flexibilizarse era la única manera de, y en la medida que empezaste a aprender, yo estoy seguro que ese equipo para el siguiente proyecto tiene capacidades que al comienzo no tenía. Ese justamente es el desafío de un líder como Alberto, que nosotros le llamamos liderazgo adaptativo, que es capaz de lograr cosas que hasta antes no se pueden hacer, porque uno cree que la receta no está. Y creer que la receta no está es no creer en el potencial de nuestra gente, de nuestro país, de nuestras universidades, de nuestra comunidad, que cuando uno logra poner un desafío potente con un propósito que moviliza de adentro, porque en los propósitos que habían ahí no eran aleatorios, era desarrollo de la sociedad. Uno trabaja para devolver la mano también. Cuando uno logra canalizar esa energía con un propósito potente y logra poner un desafío importante, pasan cosas extraordinarias cuando uno da espacio. Y esas capacidades se van formando. Y cuando uno va alineando, enfocando, esa capacidad empieza a jugar en conjunto. Y por eso digo, a veces las capacidades no están, pero en la medida que uno empieza a experimentarlo, después de 2 o 3 vueltas, yo creo que ese equipo te puede hacer varias cosas maravillosas en Perú, aparte de temas de infraestructura, porque aprendió a jugar
para romper las reglas del status quo. Aprendió a que lo que le enseñaron sí, pero si no le ponemos algo más no sirve. Ese es un desafío personal. Y que se transforma en desafíos de equipo, y cuando lo logra implementar, ahí hay oro puro. ¿Sí? Felicitaciones. No, al contrario, gracias. Un pequeño ejemplo para graficar lo que has mencionado y lo que bien ha contextualizado el profesor Coronado. Hace más de 20 años, yo tengo 53 por si acaso, ahí las canas lo explican, pero hace más de 20 años hubo una gran revuelta también en minería. Hay una zona en el norte del país, en la región de Piura, que se llama Tambo Grande. Y en aquella época iba a haber una explotación minera y se planteó, cumplieron rigurosamente con todos los protocolos medioambientales para iniciar, medioambientales, económicos, sociales, para empezar con la explotación minera. Pero las comunidades alrededor, las comunidades agrícolas, supuestamente, que sembraban limón en todo ese valle de Tambo Grande, se levantaron y marcharon hacia Lima y se empezó a generar en el norte del país, pero muy lejos de Lima, una convulsión social en contra de la minera. Escuchando esa convulsión social, universitarios jóvenes, a poco tiempo de egresar de las facultades de Derecho, de Comunicaciones, de universidades públicas y privadas, empezaron a sumarse a esa convulsión social, pero ya desde Lima, entonces ya empezaba a tener más foco. Y de hecho yo recuerdo mucho que estos chicos universitarios de las escuelas lanzaron una campaña de grandes papelógrafos pegados en las calles que decía: si Tambo Grande se convierte en mina, no va a haber limón. Y si no va a haber limón, no va a haber ceviche. Y esa campaña, que fue una campaña comunicacional desarrollada por estudiantes, liderada por uno, que ahora les voy a decir quién fue, desarrollada por estudiantes universitarios, algunos de ellos de comunicaciones, otros sociólogos, lanzaron esta campaña y tuvo una repercusión tal que no solamente hicieron retroceder la inversión minera, sino generaron una gran expectativa en favor de la agricultura, del limón y el ceviche, y con esa narrativa conquistaron los corazones de todos los peruanos. Y si hacías una encuesta en ese momento, hace más de 20 años, todo el mundo iba a estar en contra de la minería que iba a destrozar el valle de Tambo Grande. Eran un grupo de jóvenes soñadores. El que inició o fue parte de esa campaña, y estoy seguro que la dirigió, aunque él dice que no, fue Sandro Venturo. No sé si han escuchado de él. Sandro Venturo fue el fundador de Toronja Comunicaciones acá en Perú. Sandro falleció el año pasado, lamentablemente, muy joven. Pero él, después de esa experiencia siendo universitario, ¿dónde creen que terminó? Fundó su agencia de comunicación con Gustavo Rodríguez, Toronja Comunicaciones, y sus grandes clientes fueron Minera Antamina, Minera Newmont, sobre todo Newmont. De hecho, su esposa trabaja hoy día todavía con Newmont, igual que la agencia. Entonces, es lo que tú dices. Probablemente dentro de la misma organización no van a encontrar a las personas que están todo el día en la explotación y que no necesariamente tienen esos skills para hacer la innovación social o estructural que se requiere, ¿no? Pero buscan gente de fuera y buscan en este benchmark, digamos, en este caso las mineras, en este benchmark social, quienes pueden acompañar este proceso de transformación que tienen en un entorno muy difícil, macro como país y micro como región. Entonces yo creo que se explica muy bien con lo que has comentado. Y que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Necesito tu... Tenemos una pregunta a la distancia, ¿no? Ya. Dice, ¿qué pasa cuando uno gestiona una arquitectura táctica apropiada con analítica
que permite satisfacer el requerimiento del cliente, pero que al cabo de un tiempo, en el proceso de negociación para la renovación, el cliente quiere rebajar los pagos acusando bajo presupuesto. Obviamente mi valor agregado ha permitido lograr estos resultados tan positivos, pero ahora viene este problema. ¿Qué se recomienda para esta negociación bajo sus miradas? Es bien específica la pregunta. Exacto, o un abogado. Héctor, si nos estás escuchando, es que uno la puede responder de distintos ángulos. Hay un tema legal, hay un tema comercial. Sí. Yo creo que, y es como me ha tocado empezar proyectos, ¿no? Proyectos difíciles que tienen mucha interacción. Este proyecto específico que trabaja con un banco, pero con el área de innovación social del banco, o el proyecto que trabajo con el grupo Hiller de Chile, que buscan construir un recinto multipropósito, pero no saben exactamente de qué tamaño, no saben exactamente ellos son muy intuitivos, ¿eh? Claro, en la Arena Lima, que probablemente no solamente sea Lima, pero bueno, ya no les puedo adelantar. Pero en realidad hay muchos ejecutivos en el sector privado muy intuitivos. Entonces es ahí donde uno cobra, y otra vez no es un comercial ni un spot, pero donde ahí cobra que un ejecutivo y especialmente un consultor tenga la seguridad, porque ya lo ha visto aquí o fuera del país, aprendió cómo los procesos necesariamente adaptativos necesitan una guía. Y esa guía es el propósito. Yo cada vez que empiezo un proyecto de consultoría, parto, aunque me dicen que es un poco humo, parto por el propósito. Y cuando entramos en conflicto, no, que no es lo que yo pedía, vayamos al propósito. ¿En qué quedamos? Y ese es mejor que el contrato. Claro, y si lo dejas escrito en el contrato, mejor. Entonces, mi sugerencia de este proyecto que está manejando es, en adelante, partir sobre el propósito. ¿Qué es lo que buscas? Déjame agregar yo estoy completamente de acuerdo. Propósito te da una guía muy desde los principios para tomar decisiones en momentos de conflicto. Entonces es súper sano tenerlo a la vista. Pero otra cosa que agregaría acá es que en el mundo de los negocios, el tema de construir relaciones de confianza pasa a ser bien importante. Por lo tanto, para mí es distinto cuando uno mira a un cliente que uno le ve un futuro que está dentro del propósito de mi organización, pero uno le ve un futuro. No está mal apoyar a un cliente que está medio complicado en algún momento, porque uno está apostando una relación de largo plazo. Ahora, esto no es wishful thinking, no es que esté tratando de tirar el dinero por la ventana, porque uno tiene una responsabilidad, uno tiene gente que trabaja, uno tiene que pagar sueldos, uno tiene accionistas, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo recomendaría acompañar en la medida de lo posible cuando uno le ve valor a futuro. Pero si en realidad la experiencia es que el cliente está tomando malas decisiones y el negocio se ve en decadencia, yo estoy hipotecando el salario de la gente que trabaja para mí. Estoy hipotecando gente que depende de nuestras organizaciones. Por lo tanto, uno no está para... A ver, en el mundo de los negocios las decisiones duelen. Y esta puede ser dolorosa, pero uno tiene que mirar las responsabilidades que tiene como líder. ¿Sí? Eso, espero que haya estado por ahí nuestro acompañador. Ya, vamos cerrando entonces, porque sí, vamos a seguir explorando. A propósito de limón, un pisco sour, ¿no? Oye, nuevamente, agradecerle a ustedes habernos acompañado, las preguntas, las experiencias, y también nuevamente agradecer a Alberto por esta, de verdad que no nos pusimos de acuerdo y salió una conversación muy generativa. Encuentro que estuvo muy buena la mezcla, así que agradezco, muchas gracias a tu disposición de, con poca preparación, llegar y estar abierto a la conversación, y también a ustedes por motivar esas preguntas. Así que muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad, Freddy, por venir a Lima y por darnos este espacio, y a todos los que han venido hoy día y los que nos han seguido también por el Zoom. Y mil disculpas por esos pequeños problemas técnicos que he seguido teniendo en el camino. Gracias. Buenas noches a todos. Tenemos un pequeño coffee para conversar y seguir, porque si no vamos a seguir sentados y la idea es compartir con todos.
¿Dónde?